Hola, soy el doctor Carlos Jamburián, soy médico pediatra y hoy me interesa que hablemos sobre las secuelas o las posibles secuelas a corto, mediano, largo plazo que puede provocar este germen, el coronavirus. Se habla mucho de la enfermedad que provoca, se habló mucho de la sintomatología que provoca este germen. Y no está de más recordarlo, no está de más que sepas que esto no es una gripe, que nada tiene que ver con una gripe y que provoca sintomatología, en algunos casos, bastante importante. Por supuesto que los casos leves pasan, diría casi desapercibidos, ¿no? En donde por ahí la fiebre o el decaimiento, el dolor muscular, digamos, es lo que comanda la enfermedad, pero los casos moderados son mucho más complejos, en donde la fiebre es muy alta, difícil de controlar, en donde la sudoración, el cansancio, el decaimiento y sobre todo la patología respiratoria es muy importante. La falta de aire, la disnea, disnea es falta de aire, es, digamos, el factor clave que hace que necesites muchas veces de asistencia médica. Hoy lo que te quiero contar es qué sucede después, qué sucede una vez que pasaste la enfermedad, que ya tenés el alta médica, el alta epidemiológica, que inclusive hasta quizá que tenés un hisopado negativo. ¿Qué pasa después? ¿Qué sucede? ¿Con qué te quedás? En este punto es muy importante que sepas que hay sintomatología que dura mucho tiempo, bastante tiempo. En la mayoría de los casos, quizás no en todos, pero sí en la mayoría de los casos. Dos de esos síntomas que duran bastante tiempo son la anosmia, es decir, la falta de olfato y la falta de gusto. Cuando tenés estos síntomas durante la enfermedad, muchas veces y a muchas personas, esta sintomatología, la falta de gusto y la falta de olfato, dura y perdura durante mucho tiempo. Cuando digo mucho tiempo, inclusive es meses. La verdad es que son síntomas molestos, no son síntomas de gravedad, pero son molestos. No es grato no sentir el olor de las cosas ni sentir el gusto de las cosas. No se la pasa bien. Insisto, no es una situación de gravedad y se recupera con el tiempo, pero por supuesto que molesta y no es grato. Es importante que sepas que esta sintomatología dura mucho, se va con mucho tiempo. Vuelvo a decirte, puede durar meses. El siguiente síntoma que dura también un tiempo, quizás un tiempo más corto, pero que dura, es el cansancio. Y en este punto me quiero parar. A veces, y lo digo también por experiencia personal, pienso en este cansancio que se genera, que ahora te lo voy a tratar de describir, y la verdad que me cuesta definirlo como cansancio, porque no es ese momento en donde te sentís cansada o cansado y necesitas ir a dormir porque hiciste algo o porque corriste y te cansaste o porque subiste una escalera con bolsas y te cansaste. No es esa sensación. Este cansancio que provoca este germen y que dura un tiempo prolongado es una sensación en donde con mínimas actividades necesitas simplemente dejar de hacerlas, permanecer parado, sentado o acostado un tiempo, recuperarte y volver a la actividad. No te sentís agotado, pero mínimas actividades te generan la necesidad de parar, de respirar y después volver. Cuando hablo de mínimas actividades, puedo decir, por ejemplo, caminar una cuadra, por ejemplo, barrer, por ejemplo, ir desde un ambiente de la casa hasta otro ambiente, por ejemplo, el baño, por ejemplo, jugar con tus hijos. Todas esas actividades te provocan este, entre comillas, cansancio. Y eso dura un tiempo después de que se va la enfermedad. Es posible que esto se genere producto de cierta destrucción muscular. No te asustes con la palabra destrucción.
algunas fibras musculares se rompen durante un proceso viral, sobre todo cuando se acompaña de fiebre, y puede ser que sea secundario a eso, que con el tiempo se recupera, pero que a veces tardan bastantes semanas en irse. La siguiente secuela, que es la quizás para mí, o mi criterio, la más importante, es la secuela pulmonar. Cuando te infectás con este germen, una de las cosas que puede sucederte es que tengas una neumonía, y en general son neumonías bilaterales, es decir, de los dos pulmones. Se llama neumonitis también, son infecciones virales de los pulmones que provocan una lesión algodonosa. Ahora te la voy a mostrar en mi tomografía. Yo me hice una tomografía y quiero que veas en mi tomografía qué significa, qué son esas lesiones algodonosas, que pueden también perdurar en el tiempo durante bastantes semanas y que con el tiempo se van, pero que generan cierta sintomatología, como por ejemplo la tos, una tos residual, seca, molesta, que por momentos te impide respirar bien, por momentos te impide incorporar aire correctamente, pero que es absolutamente residual y que con el tiempo se va. Pero la lesión pulmonar puede perdurar durante varias semanas. Esta es mi tomografía. No sé si se ve bien acá. Te la quiero mostrar así, sencillo. A ver, me voy a correr un poco. Te la quiero mostrar sencillo para que veas de qué se trata esta lesión de la que te hablo. A ver si podemos ver en alguna imagen. A ver, me parece que la voy a dar vuelta porque me parece que está al revés. A ver, ahí está. Ahora sí, perdón. Pero si vos ves acá, esta lesión algodonosa, cuando digo algodonosa es esa lesión blanquecina que parece algodón, parece nevado acá atrás. Estos puntitos blancos que ves acá son los bronquios o algunos alvéolos. Esto del medio es el corazón. Pero acá atrás, esta es la parte de atrás de los pulmones, ves una cosa blanca algodonosa, acá ves una cosa blanca algodonosa, ves ahí una cosa blanca, se ve claramente. Bueno, esa es la lesión pulmonar que provoca en los pulmones este germen y que puede perdurar en el tiempo bastante cantidad de semanas y es lo que provoca esta sintomatología, esta tos residual. Estas cicatrices pulmonares son producto de la infección y de la inflamación que provoca este germen en los pulmones, cuando te afecta la vía respiratoria. Es importante que conozcas esto porque en general no, en todos los casos se hace una tomografía o está indicada hacer una tomografía o una radiografía. Particularmente en mi caso me la solicitaron porque realmente había tenido muchos días de fiebre y se necesitaba ver si había cierta lesión pulmonar o no y por suerte me hice la tomografía y la lesión pulmonar está, que se va a ir con el tiempo, va a tardar en irse, pero es una de las secuelas que me interesa a mí que vos sepas que este germen provoca. Por eso siempre digo que esta pandemia y particularmente este germen no provoca una gripe común, no es una gripe estacional más, provoca este tipo de cosas. Como algunos otros gérmenes, pero que en este caso genera secuelas bastante importantes. También quiero mostrarte que este tipo de lesiones pulmonares son bien características de este germen, son bien características de esta enfermedad y que muchas veces pasan absolutamente desapercibidas y generan lo que se llama hipoxia silente. Es decir, hipoxia silenciosa. Hipoxia es falta de aire, falta de oxigenación. Es cuando tu sangre no se oxigena bien. La hipoxemia es falta de oxígeno en la sangre. Y la hipoxia es que esa falta de oxígeno provoque falta de oxígeno en los tejidos. Por eso, últimamente se puso, entre comillas, de moda los oxímetros de pulso. Los oxímetros de pulso son estos aparatitos que lo que hacen es medirte la oxigenación en tu sangre. Pero claro, esto lo hace este aparatito a través de una reacción colorimétrica de acuerdo a la cantidad de hemoglobina oxigenada que circula a través de los capilares venosos, en las puntas de los dedos, por ejemplo, y que solo como número aislado quizás no dice nada. Pero asociado a la sintomatología, asociado a lo que se puede llegar a ver en las tomografías
o a lo que se puede llegar a ver en en tu oxigenación, es posible que nos dé cierta información. Vuelvo a decirte, no sirve de nada solamente como un número. Si vos mirás ahí, vas a ver que estoy saturando 99, que es el número de arriba. Esto significa que el 99% de mis glóbulos rojos llevan oxígeno y tengo una frecuencia cardíaca, déjame verla, de 90. Esta frecuencia cardíaca quizás está en el límite superior y esto significa que mi corazón tiene que latir quizás un poco más rápido para oxigenar la misma cantidad de glóbulos rojos. Por eso te digo que el número de la saturación de oxígeno solo no sirve para mucho. Tenemos que mirar ese número asociado a cómo late tu corazón y asociado también a cómo respirás, cómo utilizás tus músculos para respirar. Porque no sirve de nada que yo sature 99, que es un número buenísimo, pero que esté respirando agitado. ¿Por qué? Porque significa que para saturar ese número que es bueno necesito hacer mucha fuerza. Por eso, las 3 cosas importantes que hay que tener en cuenta para tener un oxímetro de pulso son la saturación, la frecuencia cardíaca y cómo estás respirando. Digo esto porque muchas personas corren a comprarse un oxímetro de pulso, pero el oxímetro de pulso hay que interpretarlo. No sirve de nada como un número aislado o un número solo. Quería que sepas esto para que no salgas a correr y comprar un oxímetro de pulso sin saber cómo lo tenés que usar. Seguramente en las próximas charlas vamos a dar más información de cómo se usa este oxímetro de pulso y qué datos extra te pueden aportar. Espero que te haya servido este video, espero que te haya resultado interesante y si te resultó interesante dale like, compartilo para la gente que le interese o que le sirva y deja tus comentarios o tus preguntas, así podemos interactuar y te puedo contestar todas las dudas que tengas. Nos vemos en el próximo video, muchas gracias por verme y escucharme.